Ha sido muy útil aquí en el concilio de los Llanos y no digo más porque salgo llorando en esta noche. La despedida es mañana. Venga, consiervo, le entrego el micrófono para que comparta la palabra de Dios. El hermano Josué Neira es pastor en Yopal. Sí, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Bueno, yo quiero que usted salude al que está a su lado, abrácelo, dígale que Dios le bendiga. Mire a ver, si lo ve dormido, despiértelo. Eso es. Muy bien, solo el saludo, no le pregunta el NECI ni el número de cuenta, nada de eso. Muy bien, pueden sentarse. Y bueno, ¿cuántos están contentos en esta oportunidad? Bueno, muy bien, damos gracias al Señor porque nos concede este privilegio de estar en esta noche aquí dándole la gloria al Señor. Quisiera preguntar en esta oportunidad, ¿cuántos de los que están acá hoy vienen por primera vez o alguien les invitó por primera vez a este lugar? Quiero ver las manos levantadas. ¿Hay alguna persona que viene por primera vez? Muy bien. ¿Alguien más viene por primera vez? Muy bien. Yo quiero que les regalemos un fuerte aplauso. Bienvenidas. Hoy están acá bajo el propósito y la bendición del Señor. Bueno, como el pastor Wilmar lo decía, yo llegué hace casi 15 años. Bueno, el 1 de enero del 2025 cumplimos, hermanos, 15 años de hacer presencia en el Concilio de los Llanos. Durante 11 años, por la misericordia del Señor, casi 11 años por un día, logramos estar en la ciudad de Yopal, enviados por esta amada iglesia, y llegué aquí a la edad de 21 añitos. Estaba pollito en esa época, era un potro con buena fuerza, que todavía la tiene, pero ya con más experiencia bajo la bendición del Señor. Entonces, hermanos, darle la gloria al Señor. A partir del 2025, la denominación ha asumido la proyección de plantar la primera iglesia en el eje cafetero y pedirles que estemos orando, hermanos. Allá lo que hay en este momento es una pareja de hermanos que aman, que sirven al Señor, y el resto pues el Señor dispondrá quienes han de llegar a esta congregación en la ciudad de Manizales. Entonces damos gracias a Él. Saludos les envía mi esposa. Bueno, mañana si el Señor lo concede, algunos de los muchachos de los que servían aquí en esta iglesia en la época del 2010 al 2013, ellos envían un saludito para que ustedes, si Dios lo permite, el día de mañana lo puedan ver. Esos muchachos ya no son muchachos, pero ninguno en estos momentos está aquí en la ciudad de Arauca, y envían un saludo especial en el marco de los 60 años de aniversario de la iglesia. Bien, en esta oportunidad, mis amados, quiero pedirles que nos dispongamos para orar, pedir la dirección del Señor, y bajo ese lema que está ahí consignado en la imagen de la diapositiva, quiero que lo leamos a la voz de 3 y oramos al Señor en esta oportunidad. A la 1, a las 2 y a las 3. Celebrando. Muy bien, oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta oportunidad por tus maravillas, por lo que haces en nuestras vidas, pero también hoy queremos agradecerte porque has puesto hombres, mujeres, para la extensión y el beneficio de tu obra. Gracias porque eres tú el que permites el crecimiento, el desarrollo, pero también eres tú el que permites que muchas personas puedan acercarse a tus pies. Pido que en esta oportunidad sea tu Espíritu Santo el que tome el control de nuestras vidas, y que hoy, a través de tu palabra, seamos reconvenidos, seamos motivados, seamos exhortados, y tu palabra pueda también calar en nuestro ser y dar la transformación necesaria a nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén y amén. En esta oportunidad, bueno, se me ha encomendado hablar acerca de lo que tiene que ver con la fidelidad de Dios, y yo quiero que usted repita esta frase, que es el tema esencial en esta noche. Dios es el mismo y sus promesas nunca cambian. Repita conmigo. Dios
¿Cuántos creen que Dios ha sido el mismo desde ayer hasta el día de hoy? Y el Señor es quien nos sostiene. Díganle al que está a su lado, Dios es el mismo y sus promesas nunca cambian. Y durante el transcurrir de nuestros días, en nuestro ámbito cristiano, dentro de nuestro argot coloquial religioso, hablamos de la fidelidad, de lo que Dios hace a través de su fidelidad, de la manera como Dios trabaja su fidelidad, de la manera como Dios provoca los cambios transformadores en su fidelidad, pero en muy pocas ocasiones nos hemos detenido a analizar lo que implica la verdadera fidelidad a nuestro Dios. Y podemos entender por fidelidad, la fidelidad de Dios, ese significado especial en las Escrituras, donde usted y yo podemos confiar en Dios, aún en medio de las dificultades, de lo que Él ha dicho que Él va a hacer. ¿Cuántos creemos que Dios va a cumplir lo que ha prometido? Estamos convencidos de esa verdad. Estamos también convencidos de que Dios ha de cumplir cuando diga que lo hará. No es cuando usted y yo querramos hacerlo, es cuando Dios diga que lo hará. Pero también estamos convencidos que la fidelidad de Dios es manifiesta cuando Él, a través de su soberanía y de su poder, se manifieste de cómo diga que Él o que se va a hacer y que se va a manifestar. Y quiero utilizar hoy unos ejemplos a través de las Escrituras, y voy a pedirles que vayamos al libro de Éxodo. Y bueno, me gusta que podamos leer todos en esta oportunidad. Y precisamente nuestro hermano David hablaba hace algunos minutos acerca de lo que hizo Moisés. Pues precisamente, yo no sé si estábamos conectados, pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Moisés y lo que Dios produjo e incitó a que hiciese Moisés a través de los planes soberanos de nuestro Dios. Y quiero que leamos, mis amados hermanos, en esta oportunidad el versículo 11. Y bueno, vamos a dar un poco de explicidad. Bueno, versículo 10 y versículo 11 quiero que lo leamos a una sola voz. Éxodo, el capítulo 3, los versículos 10 y versículo 11. Éxodo, el capítulo 3, los versículos 10 y el versículo 11. Si usted ya lo pudo buscar, puede decir amén. ¿Estamos todos ahí? Vamos a leerlo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Ven, por tanto, ahora, fuerte, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto? Vemos, hermanos, en un contexto de las Escrituras, en primera medida, en primer lugar, que la fidelidad de Dios triunfa sobre el temor. ¿Cuántos estamos convencidos que Cristo derribó el temor? ¿Estamos convencidos de esa verdad? Porque a veces cantamos ese precioso coro que dice cuán grande es Él, pero cuando vienen los problemas, cuando viene la escasez económica, cuando viene la crisis de enfermedad, cuando vienen las situaciones de hogar, cuando vienen los conflictos, ¿por qué nos afligimos si confiamos en la fidelidad de nuestro Dios? Y aquí es donde quiero que analicemos en esta oportunidad que hubo una enseñanza que Dios quiso darle a Moisés. Dios delegó una responsabilidad a Moisés y era la de llevar un mensaje especial para liberar a un pueblo escogido por Dios, a un pueblo predeterminado por Dios, a un pueblo que, aunque en estos días las potencias se están uniendo para derrogar al pueblo escogido por Dios, algo interesante que podemos ver en estos tiempos, aunque vienen estos conflictos políticos, socioeconómicos, algunas circunstancias, Jehová sostiene al pueblo prometido por Él, que se llama Israel. Y así como lo hace con Israel, lo hace con usted también. Y el Señor es quien sostiene la vida de sus hijos. Un mensaje dio Dios a la vida de Moisés y le dijo que fuese a través de unas palabras, unas herramientas que le daría para que hablase con Faraón, para que llevase un mensaje, para que pudiese librar y subsanar aquellas quejas
que había, aquellos clamores que hacía el pueblo de Israel que se encontraba aún cautivo en Egipto. Y quiero que analicemos ahí, mis amados, el versículo 11, que es precisamente el que leímos ahora. Dice, bueno, el versículo 10, Dios da esta orden a Faraón, a Moisés, perdón, y le dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Es decir, para que tenga un contacto con Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, el pueblo escogido, los hijos de Israel. Pero vemos aquí una situación, y es el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Qué le respondió Moisés a Dios? Dice, ¿quién soy qué? ¿Quién soy yo? Y quiero que usted se grabe esa frase. ¿Quién soy yo? Una expresión donde Moisés cuestiona la fidelidad de Dios, donde Moisés olvidó de dónde lo sacó Dios, y donde Moisés desconoció, cuestionó, indagó, objetó los planes poderosos de Dios. En ese momento Moisés se sintió un poco cabizbajo, porque quizás sus capacidades humanas las puso en primer lugar que aún del poder poderoso, valga la redundancia, de nuestro Dios. Ese todopoderoso quien pone reyes y quita reyes, quien permite que las personas se coloquen en el lugar preciso y estratégico para gloria y poder suyo. Moisés desconoció que Dios tenía un plan especial con él. Desconoció la fidelidad de Dios. ¿Quién soy yo? Moisés se sintió pequeño ante la gran labor encomendada por el Señor. Bueno, estos días nuestra hija mayor, con un poco de nostalgia, dijo, papá, ¿a dónde vamos? Y mi respuesta fue, no sé. ¿Y en dónde vamos a vivir? Tampoco sé. ¿Y en dónde nos vamos a congregar? No sé. ¿Y qué vamos a hacer? Darle la gloria a Dios. Y la pregunta es, en los momentos suyos de dificultad, en los momentos de enfermedad, en los momentos de crisis, ¿qué hace usted? Si usted y yo creemos y estamos convencidos en un Dios fiel, en un Dios que provee, ¿por qué nos angustiamos en los momentos de escasez económica? ¿Por qué usted y yo olvidamos el poder soberano de Dios en los momentos de crisis familiar? Moisés se imposibilitó. ¿Quién soy yo? Es posible, no soy capaz. Desconoció, cuestionó la fidelidad del Señor. Versículo 13. Quiero que analicemos todos ahí, hermanos. Vamos a leerlo a una sola voz. ¿Estamos ahí? Todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Verso 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, hermanos, otra frase ahí especial es, ¿qué le responderé? Y vemos acá que Moisés también desconoció la fidelidad de Dios. ¿Qué les responderé? ¿Hacia dónde iré? No sé qué hacer. Si ellos me preguntasen, ¿qué les voy a decir? Yo no sé si usted se ha hecho esas preguntas cuando quizá debemos cumplir la gran comisión, porque mi motivación en esta noche es que si hoy vinieron 300 y 400, lo mínimo que usted y yo pudiésemos hacer para el día de mañana es invitar a nuestro vecino para que conozca de la fidelidad del Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos? Yo quiero motivarlo para que hagamos réplica de esa verdad. El problema no es escuchar la verdad. El problema es quedarnos con la verdad y omitir la bendición de que otros conozcan la verdad. Y vemos acá que Moisés desconoció la fidelidad del Señor. Y llama la atención aquí en el versículo que mencionábamos ahora, el 13, el verso 14, Dios le da una respuesta contundente a Moisés. Quiero que lo leamos todos a la voz de 3. 3. Y respondió Dios a Moisés. ¿Qué le respondió? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a quiénes, a los hijos de Israel. ¿Cómo les vas a decir? Yo soy
me envió a vosotros. Hermanos, un segundo aspecto en cuanto a esa fidelidad que Dios da, donde triunfa sobre el temor, podemos ver que también Moisés desconoció la fidelidad de Dios. Pero Dios aquí, en medio de la confusión, de la duda, de esa patología quizá de creerse menos que los demás, porque voy a decirle que después de la pandemia, usted y yo hemos venido en decadencia, nos creemos menos que los demás, nos acomplejamos, ¿sí? Estos días en Yopal he venido aconsejando a los psicólogos que aconsejan a los pacientes de la GPS y he visto que están más enfermos los psicólogos que los mismos pacientes. Pero déjenme decirle, con el respeto que los psicólogos se merecen hoy, que me di a la tarea, hermanos, por la misericordia del Señor, de también estudiar para conocer algunos aspectos, pero he entendido que la palabra de Dios es suficiente. Y aunque haya médicos, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, aunque haya medicina, aunque haya cualquier cosa que quiera mejorar la vida del ser humano, solo Jesucristo puede transformar el corazón y la mente de las personas. Y cuando usted y yo entendemos la suficiencia de Dios, la autoridad de Dios, el poderío de Dios, estamos seguros en Dios. ¿Cuántos estamos seguros en el Señor? Hermano, cuando usted y yo cantamos ese coro que dice que solo Dios hace al hombre feliz, hay que experimentarlo y hay que vivirlo. Hay mucho evangélico que viene y canta solo Dios hace al hombre feliz, pero en la casa vive con la cara arrugada. No hay un contraste en lo que se canta y en lo que se vive. Todos sabemos el Salmo 23, ¿cierto? Y estamos convencidos que Jehová es nuestro ¿qué? Y que nada ¿qué? ¿Por qué nos estresamos cuando viene la cuota bancaria para cancelarla? Si estamos convencidos que nada nos va a faltar. En los momentos de crisis, de desánimo, de incertidumbre, sí, en los momentos donde hay crisis de hogar, yo siempre he dicho que el diablo está metiendo en la cabeza de las parejas y en los hogares cristianos también una palabra que no debería existir y que no deberíamos mencionar, que es el separarnos. Porque el único que vino a matar, a hurtar y a destruir, ¿se llama quién? Se llama Satanás. Dios vino a traer prosperidad, ¿cuántos lo creen? Dios vino a traer provisión y bendición, pero algo esencial, Dios vino a traer seguridad. Moisés carecía de seguridad, y aquí precisamente esta pregunta que le hace a Dios, bueno, ¿y qué les voy a responder cuando me indaguen? Bajo ese escenario, ¿qué haré? Y Dios le da una respuesta contundente en el versículo 14 de Éxodo 3, diciéndole, les vas a decir, yo soy me envió. Es decir, el creador, el dueño de todo lo que existe, me envió a este lugar para bendición de ustedes. Dios, cuando da este mensaje contundente a Moisés de yo soy, lo que quiso decirle a Moisés es que afirmara la existencia y el poderío del Señor. Estos días en el colegio, nuestra hija, algunos maestros, bajo estas teorías de la existencia del evolucionismo y todas estas situaciones que quieren desvirtuar el poder de Dios, le dije a nuestra hija que hay una respuesta muy contundente, y es que aunque la persona quiera mover las hojas de un árbol, dice las Escrituras que ellas solo caen porque Dios lo permite así. Usted y yo estamos en las manos de Dios y estamos seguros en las manos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y quiero que nos desplacemos hacia el capítulo 4 y vemos acá que otra situación agobia a Moisés. Dios llevando un proceso paciente con Moisés, dándole a entender y ver la necesidad de que cumpla el propósito de él, pero también mostrándole la fidelidad de ese Dios poderoso y supremo. Y quiero que meditemos ahí, mis amados, en los versículos 1 al versículo 5, y dice el verso 1, entonces Moisés
respondió diciendo, ¿cómo respondió? Leámoslo todos. He aquí que ellos qué, y qué más, ni oirán mi voz. Había un complejo en Moisés, porque dirán que, muy bien, es un falso profeta, Dios no se le ha aparecido, es necesario que la revelación se manifieste para poderle creer. Versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió que una vara. Versículo 3, él le dijo, ¿qué le dijo? Échala en tierra. Y él la echó en tierra. ¿Y se hizo qué? Y Moisés huía ¿de quién? Mire qué terrible, tras de incrédulo, miedoso. Y si hay algo triste en la vida, es que usted y yo, conociendo el poder de Dios, tengamos miedo ante el poder de Dios. No sé cuántos de los que están acá le tienen miedo a la muerte, pero yo creo que no es miedo a la muerte, es miedo a la manera en que vamos a morir. Bueno, hay 3 maneras que yo no desearía morir, que es ahogado, asfixiado o incinerado. Son las 3 maneras difíciles de morir. Pero siempre le he dicho al Señor que el día que me lleve, que sea un solo soplo, que le va a doler a los que me estén viendo, pero que no me duela a mí, porque he entendido que la muerte es el descanso eterno y poderoso de los que hemos creído en Cristo para salvación. Pablo no se equivocó cuando dijo en Filipenses el capítulo 1, el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, bueno. Yo recuerdo, hermanos, cuando llegamos en el 2010, el Señor llamó a su presencia a más de 20 hermanos en esa época. Yo estaba preocupado porque yo pensé que era el que yo los estaba mandando para el cielo en esa época. Y recuerdo que la última hermana que partió a la presencia del Señor fue la hermana Adelina, y siempre que íbamos a compartir la cena con ella, la oración o la petición era: hermano, oremos para que el Señor me lleve rápido, porque ya yo hice lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Pasaron los meses, porque Dios es el dueño de los tiempos, y el Señor se la llevó en su momento, en su día y en su hora. Pero me llamó la atención la última cena. Le digo: hermano, el día de mi muerte yo no quiero llanto, yo quiero una fiesta. Y también quiero que ese día mis nietos, mis hijos, declamen, canten, alaben, adoren al Señor, y que ese día también se haga un sancocho, porque es una fiesta que hay que hacer. Y así se hizo, hermanos. Sí, ese día comimos sancocho hasta que nos supo bueno. Cuando usted y yo entendemos que el morir es ganancia, no vemos la muerte como el acabose de la vida. Vemos como la puerta del descanso para los que mueren en Cristo Jesús. Y si hay algo que debemos estar convencidos, hermanos, es que algún día nos hemos de morir. Por ahí había una hermanita cantando ese coro que dice que está luchando la batalla, Señor. Si seguiré mi carrera hasta el final, ¿se lo saben? Y también he guardado la fe. Solo espero que ¿qué? Y la viejita dijo: pero no todavía. Bueno, muy bien. Hay muchos que están luchando con lo que no deberían luchar. Moisés luchó con sus limitaciones. Moisés no le quiso creer a Dios. Hablo de manera inicial. Pero Dios trajo un reto a la vida de Moisés. Versículo 4. Dice: entonces dijo Jehová a Moisés: ¿extiende qué? Extiende tu mano y tómala por donde. Es decir, que agarró a la culebra por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió ¿qué? Y el versículo 5, hermanos, el mensaje contundente de Dios. Dice: por esto ¿qué? Creerán. ¿Qué más? Que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. Y habla aquí de esa extensión de fidelidad del Señor. No solo el Dios de tus padres, sino también el Dios de ¿quién? El Dios de Abraham. Ese que caminó con Abraham también. ¿El Dios de quién más? De Isaac. ¿Y el Dios de quién más?
el Dios de Jacob. Hermano, el Dios que bendijo a sus padres, que bendijo a sus abuelos y que lo bendijo a usted, recuerde que también ha de bendecir a sus nietos y a sus hijos. Dice la Biblia que la generación se extiende desde la primera hasta la cuarta. Por eso las cosas que hacemos de manera irregular afectan en cierta medida, hermanos, las situaciones de nuestra vida como hijos del Señor. No sé qué está haciendo usted en este momento para que la generación o su generación se propague en el ámbito espiritual, porque no se puede parar la bendición. Nuestra oración con mi esposa, hermanos, es que nuestras hijas todos los días amen al Señor y que todos los días crezca el deseo de servir al Señor, porque puedo ser, hermanos, muy amable y muy meloso como pastor, pero si mi esposa y mis hijas no caminan conmigo, de nada sirve, porque al Señor le servimos en familia y usted es responsable de que sus hijos también le sirvan al Señor. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, el capítulo 4 describe que Moisés también dudó de la fidelidad de Dios. No me creerán, no me oirán, mucho menos escucharán mi voz. Y Dios manifiesta a través de esta experiencia, de esa culebra, de ese palo de madera, que a través de esto hizo revelar que hay un Dios fiel quien sostiene la vida de sus hijos. Y quiero que nos traslademos al libro de Daniel, el capítulo 6, otro personaje que también describe lo que implica la fidelidad del Señor y lo que hace el Señor con la vida de los que Él ha escogido en su santa y divina voluntad. Y vemos acá, hermanos, en Daniel, el capítulo 6, que yo creo que usted lo ha leído muchas veces, un pasaje que está bien repasado, bien trilladito. Y vemos acá que el rey Darío pareció bien construir sobre el reino y colocar 120 sátrapas. Y cuando hablamos de 120 sátrapas, son aquellos dirigentes sociopolíticos que acompañaban al rey. Estos sátrapas se encargaban de algunos aspectos administrativos, judiciales, sociopolíticos, socioeconómicos, de relacionamiento con el pueblo. Pero dice que también vio a bien colocar 3 gobernadores. Usted lo puede analizar ahí en los versículos 2. Pero llama la atención que dice Daniel el capítulo 6, que quiero que lo leamos, el verso 3. ¿Estamos todos ahí? Vamos a leer el versículo 3. Pero Daniel mismo, ¿era qué? Era superior a estos sátrapas y demás. No se le olvide que cuando usted está en las manos de Dios suceden cosas asombrosas. Por eso el profeta Jeremías, en el capítulo 33, el versículo 3, en medio de su angustia, de su congoja y de su dolor, dijo: clama a mí, ¿y yo qué? Y yo te responderé. Y te mostraré cosas que grandes y ocultas, que tú qué. Hermanos, hay creyentes angustiados por la crisis del país, pero se les olvida esa promesa que Dios dio, donde dice que no ha visto ni a un justo desamparado, ni mucho menos que mendigue pan. Y hermanos, voy a decirles que hay que darle gracias a Dios. Estos días hablaba con algunos hermanos que estuve en el Oasis y les decía a los hermanos: mientras ustedes aquí el plátano se pierde y de pronto hay el privilegio de dárselos a los animales, en Yopal un solo plátano vale 3.000 pesos, porque en una ciudad uno valora la comida. Sí, no sé si nuestros hijos, quizá muchos hijos, no han valorado lo que hay en la casa. No se han puesto a analizar lo que el Señor ha dado bendición bajo su fidelidad en el hogar. Y hemos visto que se han convertido en los hogares, hermanos, y han desplazado la fidelidad de Dios y se han convertido en un restaurante donde hay exigencia para comer, donde los hijos no comen lo que mamá hace, o mamá le toca hacer 3 menús porque el niño no puede comer un huevo porque le da alergia, tiene que comer camarones. Bien, el Señor aquí muestra algo esencial, y es la necesidad de recordar que Dios es fiel
y que su fidelidad permanece para siempre. Vemos aquí en el versículo 3 que Daniel sobrepasaba en superioridad y sus capacidades a estos sátrapas y a estos gobernadores. Había una capacidad intelectual que llevó a estos sátrapas y a estos gobernadores a sentir un recelo por Daniel. Y bueno, no voy a mencionarlo ahorita, pero voy a tratar de resumir para que usted pueda comprender lo que quiero mencionar. Y dice aquí que buscaban estos sátrapas y estos gobernadores a hacer caer a Daniel. Pero Dios sostenía la vida de Daniel. ¿Cuántos estamos convencidos, hermanos, que el Señor es el que nos sostiene? Cuando usted de pronto está irritado porque en el vecindario donde vive hay uno que le hace la vida imposible, déle la gloria a Dios. En su área de trabajo quizá ese que quiere dañarle, usurparle su tranquilidad y quitarle la paz, ore para que el Señor traiga bendición. Si quizá en el hogar, en su ambiente de relacionamiento y de comunicación se ha habido esquebrajada o afectada, lo mínimo que pudiésemos hacer es clamar para pedir la bendición del Señor. Daniel fue objeto de envidia por estos sátrapas y gobernadores quienes buscaban usurparle. Yo siempre he dicho que el Señor nos tiene en lugares privilegiados y nunca se le tira piedra al mango que se agarra con la mano. Casi siempre se le tira piedra al mango que no podemos alcanzar. Por eso, si algo usted y yo debemos estar seguros, es que somos mangos difíciles de agarrar. Por eso la declaratoria de Satanás ante usted y ante mí es hacernos la guerra, para que dejemos de congregarnos, para que dejemos de servir al Señor, para que dejemos de portarnos con la manera que Dios quiere que lo hagamos. El Señor quiere enviar aquellos aires de desánimo a la vida del creyente para dañar ese gozo y esa bendición que Dios establece a la vida de sus hijos. Versículos 19, mis amados, y 23 de Daniel, el capítulo 6, y quiero que revisemos aquí algo esencial. En esta oportunidad vemos que se establece el decreto y bajo este juramento el rey Darío firma delante de los sátrapas y los gobernadores y ven a Daniel que se encontraba orando. ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? Muy bien. Algunos dicen que 3 veces de 10 minutos. La Biblia no habla de cuántos minutos, pero yo creería que eran largas fracciones de tiempos donde Dios obraba de manera especial en la vida de Daniel. Y cuando oramos, hermanos, suceden cosas asombrosas aquí en la tierra. No sé cuánto tiempo usted y yo le dedicamos a la oración. Y vemos el versículo 19, y vamos a leerlo. Dice, el rey pues se levantó muy de mañana, luego que dio una orden para que echasen al lago de fuego, al foso de los leones, a Daniel. Y dice que con mucha tristeza lo hizo, y que esto le quitó imposibilitar el sueño, el versículo 18, porque si hay algo que vemos es que el impacto del rey Darío, al ver la obra poderosa de Dios sobre Daniel, sí, dice que le quitó el sueño, quitó los instrumentos, ayunó esperando la respuesta poderosa de Dios sobre Daniel. El verso 19, leámoslo todos, 1, 2 y 3. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, versículo 21, oh rey, vive para siempre. Versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca. No olvide esta frase. ¿El cual cerró qué? Muy bien. Hermanos, si hay algo importante en la vida,
es que usted y yo entendamos que cuando Satanás y aquellas personas que quieren usurpar la vida de sus hijos, el Señor los defiende. Porque estamos convencidos que no son nuestras manos las que crean la justicia, sino es el poder soberano de nuestro Dios. Y llama la atención aquí lo que sigue diciendo el versículo 22, porque ante él fui hallado ¿qué? Inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó ¿qué? Y fue Daniel sacado del foso, ¿y qué sucedió? Ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué sucedió eso? Hermanos, vemos acá un aspecto esencial, y es que cuando Dios triunfa sobre la persecución y sobre la muerte, usted y yo estamos seguros. Dice el Salmo 91 que ninguna plaga tocará ¿qué? Muy bien. Y créalo, no sé qué tendrá que hacer el Señor, pero si la humanidad en tiempo de pandemia no se humilló ante Dios, tendrá Dios que enviar algo más devastador para que la humanidad vuelva a Jesucristo. Si hay algo que entendemos en nuestra vida como seres humanos, es de que Dios es el Dios que permanece, que vive y que seguirá presente en nuestras vidas como hijos de Dios. Él permanece en nosotros. Vemos aquí un segundo aspecto, que Daniel fue protegido por el fiel cuidado del Señor. ¿Cuántos hemos sido guardados por el Señor? El rey se levantó, dice las Escrituras, dio gracias a Dios. Daniel testificó que un ángel había preservado su vida y había cerrado la boca de los leones. Pero vemos también que el versículo 23 da una declaratoria que el rey manda sacar. Y usted puede leer los versículos 24 en adelante, donde el rey Darío declara y dice que es necesario adorar al Dios de Daniel por imposición y por decreto. Y estamos orando, hermanos, porque en Colombia en cualquier momento ha de suceder y necesitamos que toda la nación se postre ante Él. ¿Cuántos lo creen? No nos debe dar temor, hermanos, testificar de Cristo Jesús. Debemos clamar ante el Señor. Una de nuestras oraciones como iglesia en Yopal, hermanos, es que por nada del mundo las Escrituras se deje de leer en los colegios. En Canadá existe una persecución a los que leen las Escrituras, y en muchos países existe la persecución a la lectura de las Escrituras. El Señor ha preservado la vida de cada uno de los hijos de Él de manera especial. Y quiero concluir, hermanos, en tercer lugar en esta noche, con Génesis el capítulo 18. Génesis el capítulo 18, también una experiencia que usted y yo conocemos, donde Dios revela su fidelidad a través de una experiencia que vivió Sara, una mujer que no podía tener hijos, una mujer con limitaciones físicas. Y quiero que leamos ahí en el capítulo 18 los versículos 10 y versículo 12. Dice el versículo 10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, este mensaje poderoso, sobrenatural, y según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer, le estaban hablando a Abraham, ¿tendrá qué? Tendrá un hijo. Dice, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya que la costumbre de la mujer. Versículo 12, quiero que analicemos ahí la primera parte. ¿Cómo dice? Se rió que pues Sara entre sí diciendo que después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ¿qué? Uno de los cuestionamientos que vemos aquí en tercer lugar
es que la fidelidad de Dios triunfa sobre lo imposible. Y hay cosas que usted y yo vemos imposibles, pero que para Dios son posibles. Hace algunos años veía, hermanos, imposible que la denominación evangélica Alianza llegara a algunos departamentos recónditos del país, como el Tolima y ahora como el eje cafetero, pero Dios, con calma y con paciencia y con mucho poder, está mostrando que la denominación evangélica Alianza en Colombia sigue firme, predicando las Escrituras y sigue creciendo. ¿Cuántos creen eso? Estamos en una iglesia donde se enseña la sana doctrina y Dios es fiel. Y vemos acá que esta mujer llamada Sara cuestionó los preceptos de Dios, se rió ante el mensaje dado por Dios. ¿Cómo seré o cómo tendré yo un hijo a una edad tan avanzada? Me han cesado las costumbres como mujer y ya mi viejo, sí, ya no sirve. Pero Dios en su poder manifestó su gloria, permitiendo que un joven llamado ¿cómo? Llamado Isaac mostrara lo que para muchos es imposible, para Dios todo es posible. Hebreos, hermanos, el capítulo 11, quiero que leamos ahí, ya para concluir en esta oportunidad. Hebreos, el capítulo 11, y yo voy a pedirle en esta oportunidad para que nos dispongamos a leerlo. Hebreos, el capítulo 11, y llama la atención los versículos 11 y versículo 12, donde el escritor de este libro manifiesta la obra poderosa y fiel de Dios sobre esta mujer Sara, manifestando su gloria de manera especial. ¿Estamos todos ahí? Dice, por la fe, ¿cómo dice? También la misma Sara, ¿siendo qué? Recibió fuerza ¿para qué? Y dio a luz aún. ¿Fuera de qué? Fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era ¿qué? Que era fiel. ¿Quién lo había prometido? Versículo 12. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron ¿qué? Como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está ¿en dónde? Muy bien, vemos aquí, mis amados, que Dios hizo un milagro poderoso y es fortalecer aquel sistema reproductor de una mujer donde para la ciencia es imposible, donde quizá usted humanamente dirá, bueno, pero ¿cómo fue posible lograr eso? Pero vemos que el cuidado poderoso del Señor, en medio de esa bendición que le dio, manifestó que de ahí saliese una generación, donde hemos cantado ese coro que dice que Dios preparó un linaje para traer a un Salvador, el padre de Abraham, el padre de ¿quién más? De ese poderoso Isaac, pero también de Jacob. Hace ya casi 2 años, el Señor nos permitió, bueno, o tuvimos la inoportuna situación de experimentar en Yopal la pérdida de una joven que murió de 32 años de cáncer. Una chica que servía al lado de su esposo, que tenía todas las bendiciones para avanzar, todas las condiciones económicas para servir, pero hubo una situación que trajo adversidad en primera medida a su vida, y es que no podía tener hijos. Pasado un tiempo, con lágrimas en sus ojos, me dijo, pastor, ¿qué sucederá? Que todos pueden procrear, pero los médicos me dicen que yo no puedo procrear. Y recuerdo esa canción que le compartí, que dice, espera el tiempo de ¿quién? El tiempo de Dios, y Él sus palabras cumplirá.
Pasaron los años, pasaron los días, pasaron los meses. Y hace casi 2 años, ya teniendo su último hijo, su segundo hijo, en uno de los exámenes de rutina, apareció con cáncer. Bajo ese proceso doloroso, riguroso, fueron 9 meses de intenso dolor. Pero siguieron sirviendo al Señor en medio de su dificultad. Y la partida de ella produjo mucho dolor. Servía en la iglesia, evangelizaba en su lugar de trabajo porque era especialista y manejaba todo lo que tiene que ver con esa parte de las articulaciones como terapeuta ocupacional, y había logrado un impacto y un respeto por ser hija de Dios en el lugar donde trabajaba. Hace 6 meses, ese esposo, devastado, adolorido, con mucha situación, sufriendo la soledad, porque si hay algo difícil es experimentar la soledad. Una soledad que nunca se planea, porque usted y yo no nos casamos para vivir solos, nos casamos para morir juntos. Pero hace 2 meses el Señor restituye la vida de este muchacho, y bueno, que por cierto nos casamos hace 2 meses. Dios pone en su corazón la necesidad de orar para que Dios le mostrase a alguien que lo acompañase, y damos la gloria a Dios. Hoy día este muchacho desconsolado, el Señor le ha regalado una esposa que también sirve al Señor ahí en la ciudad de Yopal. Con esto quiero motivarles y decirles que Dios restituye lo que usted ha perdido, y que Dios regenera lo que se ha perdido. ¿Cuántos lo creen? Y qué bueno conocer esa verdad en esta noche, entender que aunque usted y yo estemos pasando por valles de sombra, de muerte, como dice el Salmo 23, el versículo 4, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Qué bueno saber en esta noche también que aunque usted y yo, nuestros padres, nuestras madres, nos han dejado, nos han desamparado, el salmista da una promesa especial en el Salmo 27:10, dice que con todo Jehová, ¿qué? Él nos recogerá. Si hay algo que entendemos, hermanos, es que la familia la podemos conseguir aquí en la iglesia. Afuera tenemos conocidos, pero la seguridad, la hermandad, el compañerismo lo logramos aquí en la iglesia. Aunque usted y yo pasemos por dificultades y momentos de lamento, el Señor da una promesa en el Salmo 30:11, donde dice que el que a Él ha convertido nuestro lamento ¿en qué? En gozo, y nuestra dificultad en alegría. Qué bueno saber en esta oportunidad también que aunque usted y yo nos sintamos tristes, devastados, con aflicciones, dice Juan 16, el versículo 33, Cristo dijo: confiad que yo he ¿qué? Que yo he vencido al mundo. Y quiero concluir con esto en esta oportunidad. Cuando usted se sienta perseguido, usurpado, estropeado, calumniado, recuerde Jeremías el capítulo 20, el versículo 11, y quiero que usted se lo pueda anotar por ahí. Dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, y no prosperarán, porque tendrán persecución perpetua y confusión que jamás será olvidada. Hermanos, la fidelidad del Señor nos sostiene. ¿Cuántos lo creen? Hace un par de años, una maestra del colegio me dijo que yo no iba a servir para nada. Nunca salí bueno para las matemáticas. Bueno, lo único que sé es contar plata nomás. Y eso me causó dolor y mucho daño. Que a la edad de unos 8 años, estudiando tercero de primaria, no quería volver al colegio. Pero recuerdo en esa época un pastor me regaló ese versículo de Jeremías, el capítulo 33, el versículo 3, donde dice la última parte: te enseñaré cosas ¿qué? Cosas grandes.
Y ahí entendí que no son los humanos los que me deben dar la aprobación a mí. Es el Señor el que me da la aprobación para poder avanzar. Voy a invitarles a ponerse en pie y que sea el Señor guardando en esta oportunidad nuestras vidas. Padre, queremos agradecerte por este tiempo que nos regalas. Señor, gracias porque tu palabra se manifiesta a través de tus siervos, de pastores, de evangelistas, de maestros. Tu palabra corre y es glorificada a todo rincón, a todo lugar. Hoy agradecemos porque has usado a muchos siervos en este lugar para el crecimiento de tu iglesia, para la extensión del evangelio. Gracias por utilizar a cada chico, a cada joven, a cada adolescente, a cada varón, a cada mujer. Gracias porque tu palabra renueva y también permite quebrantar la vida de toda persona. Mientras ustedes siguen orando en esta mañana, en esta oportunidad, Dios ha hablado a su corazón.